Especial Noticias Capital. El gabinete le responde al presidente. Buenas noches, amables televidentes de Canal Capital. Gracias por estar con nosotros. Este es el canal público de Bogotá, la televisión de la paz y los derechos humanos. Hoy en este especial conversatorio hemos invitado a los secretarios de despacho del distrito, el doctor Jorge Rojas, secretario de Integración Social, el doctor Gerardo Ardila, secretario de Planeación, y la doctora María Mercedes Maldonado. Y los hemos invitado porque esta mañana el presidente Juan Manuel Santos manifestó algo así como que vamos a rescatar a Bogotá y lanzó unas ideas. Lanzó algunas ideas que desde luego no cayeron muy bien en la administración de la Bogotá humana y aquí están tres de sus representantes. Leito, vamos a rodar la primera frase del presidente y sobre ella vamos a discutir. Se van a destinar 300 policías adicionales para la seguridad en el Transmilenio. Bueno, señores y señora, doctor Jorge Rojas, ¿qué opinión le merece esta afirmación del presidente? Bueno, primero muchas gracias por abrir este debate tranquilo sobre lo que ha pasado el día de hoy, que nosotros seguimos considerando es muy grave. Yo lo resumiría como que el 19 de marzo hubo un golpe que destituye al alcalde y hoy hay un golpe que desconoce el plan de desarrollo. En esa circunstancia la democracia queda en entredicho. El presidente dice que van a haber 300 policías para Transmilenio. El alcalde mayor de Bogotá, Gustavo Petro, se reunió con las autoridades de policía, les propuso un plan de seguridad en Transmilenio, le anunciaron al alcalde que iban a asignar 300 policías más para Transmilenio. El alcalde comprometió una especie de fuerza cívica que son gestores de convivencia para ayudar a controlar el Transmilenio y puso en marcha una serie de acciones de la seguridad, incluido algún experimento para que hubiera vagones exclusivos para mujeres, y nos quedamos esperando los 300 policías. Y de pronto hoy sale el anuncio que, por supuesto, a la ciudadanía lo que le interesa es que le resuelvan el problema. Y el presidente muy hábilmente presenta esto como una salvación y no reconoce que esto está en marcha, que lo está haciendo el gobierno del alcalde Petro. Doctora María Mercedes, gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches. Sí, yo creo que el presidente hizo una serie de anuncios bastante desarticulados, desconociendo que hay previamente una serie de políticas y en el caso concreto de Transmilenio, de actuaciones concebidas de manera más integral. Y además en este como en otros, desconociendo que las cosas ya estaban haciéndose, había solicitudes al gobierno nacional y como que todo aparece una serie de anuncios desilvanados como si el presidente estuviera inventando el mundo y olvidándose de todo el camino largo que había detrás, tanto de desarrollo de programas por el gobierno nacional, por el gobierno distrital, perdón, y de solicitudes al gobierno nacional que no había atendido. Doctor Gerardo Ardila, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, yo creo que en principio los acontecimientos del día de hoy lo que están mostrando fundamentalmente es que el zarpazo que se le dio al gobierno del señor alcalde Gustavo Petro buscaba sobre todo quitar a Petro del escenario político para poder tomar decisiones que con Petro en la alcaldía les quedaba muy difícil algunos sectores interesados en reversar los avances que hemos tenido en política de diferente naturaleza y en la concepción de esas políticas. Para el caso concreto de Transmilenio, pues una de las cosas que hemos discutido y que además se suma a todo lo que ya mis colegas han planteado, es el hecho de que únicamente la puesta en marcha del sistema integrado de transporte público disminuirá todas las circunstancias de violencia a las que estamos abocados los usuarios de Transmilenio. Porque naturalmente la violencia en Transmilenio no es solamente un asunto de policía, es un asunto de comprensión de la situación por parte de los usuarios, es un asunto de mayores frecuencias de los buses, es un asunto de conectividad de un sistema que además
No puede ser únicamente un sistema monomodal. Todo sistema monomodal se muere de éxito. Es necesario desarrollar rápidamente el multimodalismo que forma parte del sistema integrado de transporte público. Mientras eso no se haga, las posibilidades de permanencia de actos de violencia como producto de las dificultades de la gente para poderse movilizar van a seguir existiendo. Ahora, ¿qué lectura le hacen ustedes al hecho de que el presidente Juan Manuel Santos nombre al doctor Rafael Pardo como alcalde encargado, pero los anuncios del plan de choque los haga él? ¿Qué lectura le hacen a esto? Aquí tenemos un presidente que ejerce funciones de alcalde mayor de Bogotá y que además es candidato a la reelección presidencial. Y no me parece sano para la democracia y me parece muy grave para el estatuto orgánico que le da autonomía territorial y administrativa a la capital del país. Así que creo que no salió bien para el señor presidente de la República lo que pasó hoy en la presentación del que llaman plan de choque, que reemplaza el plan de la Bogotá humana. Pero más allá de eso, yo creo que la ciudadanía está cansada de tantas formas de agresión y violencia que han ocurrido en los últimos días. Desconocer la institucionalidad, negar unas medidas cautelares, nombrar a un alcalde que finalmente no dialoga con el gabinete, hacer unos anuncios desconociendo lo que ha sido Bogotá humana. Me parece que eso no es bueno para la ciudad. Si yo me pongo en la condición de ciudadano, yo quisiera decir que lo que está pasando en Bogotá a mí me preocupa, porque si seguimos así vamos por el mal camino. Si seguimos con esta desinstitucionalización de la ciudad, vamos por mal camino. Así que yo me atrevería a decirle al presidente de la República, e incluso retomando las palabras del alcalde Gustavo Petro, aquí hay que crear un frente por la democracia de Bogotá, defender la institucionalidad y trabajar conjuntamente para resolver los problemas. El presidente no puede desconocer lo que este equipo de gobierno ha hecho. Han dado la idea, se creó el mito de que Bogotá está al garete, de que esto no funciona, y el propio Rafael Pardo, el propio ministro de Trabajo, nos dijo con asombro que aquí habían avances en primera infancia, en educación, en cultura. Sin embargo, el mensaje que le transmite al presidente es que hay que salvar a Bogotá, y hacen los anuncios. Entonces me parece que deberíamos buscar un mecanismo que nos permita superar la crisis, y tiene que ser desde una perspectiva democrática y tiene que pensarse en una gran confluencia que nos permita actuar por Bogotá y en función de Bogotá. Precisamente hacia allá iba. Rafael Pardo, el alcalde encargado, en jueves o viernes, ustedes me corregirán, anunció que el plan de desarrollo de Bogotá era articulado, ¿cierto? Y el presidente... No, que el gabinete, sí. Sí, era articulado. Y el presidente hoy da la idea de que no, que efectivamente no. ¿Cómo entienden ustedes eso? Doctora Ardila, doctora María Mercedes. Yo querría volver a la pregunta inicial sobre este tema, y es que sí, es muy grave la manera como el presidente hace las declaraciones, porque más allá del problema de fondo más grave que es la destitución del alcalde, la declaración de hoy del presidente es sintomática de algo que ha venido pasando hace mucho tiempo, que inicia el presidente Uribe y continúa el presidente Santos, que es una invasión sobre la autonomía municipal. O sea, un desconocimiento de uno de los pilares de nuestra organización política, que es la autonomía municipal. Y eso se expresa en que toman normas intentando derogarlas de Bogotá, bueno, muchas cosas, pero hoy era muy simbólico porque desde el inicio, las primeras declaraciones del ministro Pardo es: voy a gobernar con el presidente, el gabinete de ministros y el gabinete de Bogotá. Eso ya era un desconocimiento enorme, porque lo que la norma dice es: el presidente nombra un alcalde encargado, pero que continúa respetando la organización de un gobierno local, en este momento distrital, en este caso distrital. Pero aquí lo que pasó desde el principio es que asumieron tranquilamente, olímpicamente, que venimos a hacer gobierno en Bogotá. Entonces el anuncio es muy complicado, porque uno sí puede decir, como algunas de las cosas que planteó, vamos a dar recursos para Bogotá, que está obligado, que además no es una dádiva, no es un acto de generosidad,
Cofinanciar los sistemas de transporte masivo es una obligación del gobierno nacional, pero ya cuando empieza a decir, voy a poner policías en Transmilenio, voy a construir viviendas en tal parte de la ciudad, ya está invadiendo al gobierno de Bogotá, y eso es muy complicado, y termino diciendo, se está de manera ya descarnada, dijeron, para nosotros el tema de la autonomía municipal es una cosa que ya no estamos dispuestos a respetar. ¿Cómo ven ustedes que haga los anuncios el presidente ahora, en este momento, y no los haya hecho un año atrás, 2 años atrás, cuando ya su gobierno está llegando al epílogo? Yo pienso que de todas maneras, ahí, y recogiendo también las palabras de mis colegas, yo pienso que el primer gran golpe de todo esto, la primera gran damnificado de todo este proceso es la autonomía municipal, sin duda alguna. Y la autonomía municipal no de Bogotá, sino la autonomía municipal como un modelo de gobierno y como una defensa jurídica de las posibilidades que tienen los municipios de diseñar su propio destino. Y yo creo que eso es indiscutible, gravísimo. En segundo lugar, el otro tema es que a mí me asombra muchísimo, tanto del doctor Pardo en los días en que nos hemos venido reuniendo, como la manera como presenta el señor presidente hoy estos anuncios, es el desconocimiento profundo, la ignorancia muy grande que tienen sobre la ciudad. El señor presidente no sabía que en la avenida Boyacá no hay losas. Habló de las losas de la Boyacá, un completo desconocimiento de las cosas más simples. Pero también hemos visto que el doctor Pardo apenas está intentando volver a una ciudad en la que, mientras ha sido ministro, probablemente no ha tenido tiempo de sentirla ni de conocerla. Y desde ese profundo desconocimiento es muy difícil que inclusive puedan entender y evaluar y sopesar de manera cuidadosa y de manera inteligente lo que nosotros le dimos en estos días de pura información, que además llega al extremo de que todo el tiempo nos pidió que esa información no tuviera contexto. Nos tocó pelear por la posibilidad de que nos permitiera darle los contextos en medio de los cuales le entregábamos la información. Y yo creo que eso surge de ese desconocimiento. La Bogotá que tienen en la cabeza es una Bogotá del siglo pasado. La imagen que tienen de crecimiento y de construcción de ciudades es algo que pasó de moda no en el siglo XX, sino a comienzos, mediados del siglo XX. Hablar hoy en día de autopistas urbanas de tercer nivel, las están desmontando en todas partes. Yo estuve hace 2 meses en México, donde están intentando hacer toda una estrategia para desmontar y tumbar las autopistas de tercer nivel, porque se volvieron un lío desde todo punto de vista, y desde luego son una propuesta que el urbanismo moderno no acepta por ninguna parte. El ataque contra las condiciones ambientales de la ciudad sin ningún problema, dentro de una serie de anuncios que no reconocen para nada. El avance es echar atrás 30 años de discusiones y de avances de respeto por las condiciones ambientales de la ciudad, y es menospreciar lo gravísimo que es para Bogotá el impacto que tendrá el cambio climático y el cambio global. Cada uno de los anuncios, que supongo los vamos a ver en más detalle en el programa, lo que están mostrando ante todo es un gran desconocimiento de la realidad misma de la ciudad, pero al mismo tiempo ese desconocimiento genera una gran arrogancia, tomando decisiones que no se compadecen con lo que se necesita en este momento en la ciudad. Precisamente. Otoniel, yo quisiera que la ciudadanía, los televidentes sepan que este gobierno se reunió 7 veces con el presidente de la República y con su equipo. Hubo 3 reuniones de los 2 equipos de gobierno, con presidente y alcalde a bordo, y 4 reuniones técnicas. Muchas de las cosas que anunció el presidente hoy son positivas. Yo estoy de acuerdo con María Mercedes. Anunció la financiación del metro, 70%, pero por supuesto, si eso es lo que veníamos pidiendo desde hace más de un año, Y se lo han bajado a 55. que el presidente de la República anuncie a los policías, ya lo habíamos solicitado. Que anuncie la licitación del metro en septiembre, lo dijo el alcalde Petro, que es el alcalde que más avanzó en los... Ya tenemos estudios de ingeniería avanzada para el metro.
Así es que no estamos discutiendo que las obligaciones del gobierno se cumplen, nos parece bien que lo haga, la ciudad lo merece, lo necesita, el gobierno debe actuar en consecuencia. El problema es que el gobierno niegue lo que estamos haciendo como Bogotá Humana y se presente como El Salvador. El problema es que el gobierno intervenga a Bogotá negando el Estatuto Orgánico de Bogotá. Es que Bogotá, con todo respeto por los municipios y las capitales, Bogotá es el distrito capital. Y Bogotá tiene una legislación especial que se basa en la autonomía administrativa, que se basa en unas normas que se están violando, que se están irrespetando. Entonces yo sí insisto en el llamado a que defendamos la institucionalidad democrática, porque a mí me parece grave que a nombre de la institucionalidad democrática estemos atentando contra la democracia justamente en la capital del país. Por eso les preguntaba, hoy faltan 2 meses exactamente para las elecciones. Por eso les preguntaba que estos anuncios, que la mayoría de ustedes me están diciendo ya se conocen, ¿qué significado tienen? Y ustedes me guardaron silencio. Bueno, vamos a ver la segunda frase del presidente hoy. Los cuadrantes móviles en los barrios y qué hay de novedad ayer. Se van a crear unos cuadrantes móviles que se van a concentrar en 75 barrios que están ya identificados como los barrios más inseguros. Bueno, aquí viene mi pregunta. Yo esto que acaba de decir el presidente otra vez aquí, lo denunció esta mañana, yo se lo escuché al distrito, como periodista de aquí de Canal Capital, se lo escuché hace 2 semanas, creo. Ustedes me dirán. Miren, el alcalde Gustavo Petro llamó a parte de su gabinete en el mes de noviembre e incluso en los días difíciles de diciembre, porque la gente dice que el alcalde se la pasaba en el balcón, pero el alcalde salía del despacho al balcón y trabajaba hasta las 2 o 3 de la mañana después de salir al balcón. Entonces, en una de esas reuniones, el alcalde nos dijo, aquí tenemos un problema de seguridad que está identificado en unos barrios. Yo quiero saber cuáles son los barrios, cuáles las UPZs y cuál el plan de seguridad humana que vamos a implementar en esos barrios. Y empezamos un proceso de planeación y de gerencia que llegó a articularse de tal manera que hace 2 semanas, casi 3, presentamos el plan Bogotá 75-100, que es un plan que consiste en identificar 75 barrios de 19 UPZs en los cuales nos vamos a concentrar en inversión social, en presencia policial, en instalación de cámaras, en arreglo de vías, en arreglo de parques. En este plan intervinieron los alcaldes locales, en este plan intervinimos todos los secretarios, se hizo un análisis por parte de la Secretaría de Gobierno y pusimos en marcha el plan. Yo quiero decirle a la ciudadanía que la Secretaría de Integración Social está trabajando en esos 75 barrios con 102 equipamientos institucionales, que estamos atendiendo 53.000 personas y que estamos invirtiendo más de 35.000 millones de pesos. Eso quiere decir que esto no es nuevo, que lo venimos desarrollando desde el mes de noviembre. Le contamos esto al doctor Pardo, a él le pareció un excelente plan, tomó nota de toda nuestra información, le contó al presidente de la República y el presidente sale hoy y dice, vamos a hacer un plan P75 para llevar la policía a los barrios. No, señor presidente, esto no se resuelve solo con policía, esto se resuelve con una inversión social, con presencia del Estado. Incluso el alcalde Gustavo Petro le dijo hoy al presidente, mire bien la propuesta de Bogotá porque la puede aplicar usted en Buenaventura. A Buenaventura le metieron solo la militarización y se les olvidó que el problema de Buenaventura es de hambre, de marginalidad y de pobreza. Así es que esto es casi como, no quisiera usar la palabra, pero es la más acertada, raponazo de una idea del alcalde que la convierten en idea presidencial para salvar a Bogotá cuando ya la estamos aplicando. ¿Tienen algo que agregar al respecto, doctora María Mercedes? Yo creo que vale la pena subrayar la idea que planteó Jorge, que es que la seguridad es la seguridad integral, la seguridad humana es la seguridad que tiene que ver precisamente con el hecho de que la gente encuentre soluciones a sus cosas inmediatas, porque de lo contrario es imposible. La violencia es un producto de las necesidades y de los problemas que hay en estos barrios. Desde luego,
hay unos procesos de deterioro que llevan a la formación de bandas organizadas y demás en algunas áreas que merecen un tratamiento distinto. Pero dar solamente ese tratamiento lo que implica es agudizar la violencia y generar condiciones muchísimo más duras para aquellos que ya en esos barrios son víctimas de la violencia. De manera que lo que nosotros hemos venido planteando implica la localización de equipamientos que mencionaba Jorge, como por ejemplo las casas de justicia. Pero para hacer eso, tuvimos primero que todo que lograr la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial, porque sin la modificación del plan de ordenamiento territorial no podíamos localizar esos equipamientos en las áreas en las que se necesitaban. Es decir, estas soluciones son soluciones cuya integralidad pasa por tener que hacer una serie de reformas en todos los aspectos de tal manera que se pueda cumplir de manera seria y real con las necesidades que estos barrios tienen. tienen. Mire, Gerardo, que hay un ejemplo preciso. En esas 75 barrios, nosotros hemos abierto en 2 meses 8 jardines a cunar para atender a los niños. Solo en esos, además de los muchos que hemos abierto. Uno de ellos es el acunar nocturno, en Bosa, en uno de los barrios priorizados. Abrimos un acunar para atender 140 niños de mujeres que trabajan de noche y no tenían dónde dejar los niños. Y el alcalde nos dijo siempre, el alcalde Petro, que era muy importante cuidar los niños porque alrededor del cuidado de los niños habríamos toda una acción de inversión social. Y me gustaría que el alcalde encargado fuera a ver la reacción de las madres de familia y de las familias alrededor de esos jardines. Eso es Plan 75-100, eso es Bogotá humana, eso es seguridad humana. Por supuesto que necesitamos la policía y los cuadrantes y las patrullas móviles, pero eso es un complemento a una inversión del Estado. Eso es lo que vamos a hacer y estamos haciendo en estos barrios, pero no de la forma como ahora, después de raponarse la idea, lo van a desarrollar con criterios solamente policiales. Si yo fuera el alcalde de cualquier otro municipio del país, esa idea, por ejemplo, me la llevaría ya para implementarla. Ya me están pidiendo una pausa, mi productor, 9:29, 9:30 minutos ya. Vamos a una pausa, estamos conversando con los secretarios de Integración Social, de Planeación y de Hábitat, y ya regresamos aquí, en este conversatorio, sobre la respuesta del presidente de la República. Volvemos. Regresamos aquí a Canal Capital en este conversatorio con los secretarios de despacho. Bueno, doctora María Mercedes Maldonado, el distrito, el alcalde específicamente, tomó la decisión de no vender agua en bloque a los municipios vecinos a Bogotá. Hoy el presidente de la República dijo, vamos a venderle agua en bloque a los municipios de Bogotá. Empecemos con usted. A ver, primero, el agua en bloque fue una figura que apareció ya hace varios años, que no está exactamente contemplada para los municipios y que ha estado ahí y que es muy problemática. Entonces, que no se cree la idea que es que Bogotá va a dejar sin agua a municipios a los que le ha provisto agua desde hace mucho tiempo. Porque, bueno, por ejemplo, Soacha hace parte del sistema de acueducto de Bogotá, sino que hay que renovar unos contratos que son discutibles, por qué se llegó a esa figura, y hay un planteamiento de esto lo tenemos que ligar al ordenamiento del territorio, porque el agua, no solo porque lo diga nuestro plan de desarrollo, que es uno de sus ejes, pero es un ordenador muy potente del territorio. Y lo que se había ido llegando a partir de esa figura de los contratos de venta en bloque era que indiscriminadamente se proveía de agua y se estaba produciendo una urbanización desbordada en suelos rurales, en suelos suburbanos. Entonces el planteamiento no es no dar agua en bloque. Eso creo que Gerardo lo puede explicar mucho mejor porque él ha estado en la mesa de concertación del tema de contratos de agua en bloque. Pero ese anuncio es de esos claros de hoy, porque hubo unos que fue un poco como dice
Jorge, se tomaron una idea que ya venía hace tiempo del gobierno distrital y la anuncia como gran idea el presidente, como una idea propia. Pero en cambio, es el caso de ir en contravía del plan de desarrollo y del plan de ordenamiento, en contra del anuncio que hace muy poco había hecho el ministro Pardo de que iba a respetar, y porque está obligado a respetarlo, el plan de desarrollo está vigente. ¿Cuál es el tema de ese anuncio? Es decir, afirmamos, como lo hemos hecho en estos 2 años, que los hogares pobres de Bogotá deben vivir en los otros municipios, en zonas periféricas, y que nuestra propuesta clara de ordenamiento del territorio para vivienda es los pobres en periferias cada vez más alejadas. Doctora María Mercedes, con la prohibición del alcalde Gustavo Petro de no vender agua en bloque en los otros municipios, lo que se pretendía... Es que no prohibió. Eso nunca pasó. Lo que se pretendía era que no se construyera en zonas no permitidas, que no hubiese expansión. No solamente eso. No Además, solamente eso, permítame, yo quiero hacer un contexto de varias cosas. Primero, en una de las, yo creo que fue la segunda reunión que tuvimos con el presidente, en la que estuvo el alcalde Petro y estuvo el gobernador de Cundinamarca, está el doctor Germán Vargas Llera, está casi todos los ministros. El alcalde de Bogotá explicó la idea que tenía frente al tema del agua. Y yo recuerdo perfectamente, yo creo que ustedes dos estaban, sí, cuando el presidente le dijo al señor gobernador de Cundinamarca: gobernador, en este tema sí me tengo que poner de acuerdo del lado del alcalde Petro, porque él tiene la razón. Y yo creo que tenemos que hacer una política del agua en todo el país, muy en el sentido en el que ustedes están planteando. Yo pensé que se iba a quedar en la discusión interna, en la mesa donde estábamos trabajando, pero cuando salimos a la prensa, el presidente volvió a repetirlo, que a mí me impresionó. Yo dije, me parece impresionante, le dije a Susana Muhammad, que estaba a mi lado, le dije, me parece impresionante que el que esté diciendo esto sea el Juan Manuel Santos. Hasta bromas hicimos de un presidente no me parece, pero estaba feliz yo de oírlo decir eso. Entonces, él entendió muy bien el contexto, no sé cómo ahora lo olvida, porque lo que nosotros hicimos y lo que, déjenme empezar haciendo otro contexto. Bogotá tiene muchas ventajas por su altura, pero eso también le genera desventajas. Estar a 2.650 metros de altura nos pone un problema gravísimo, y es que nosotros no tenemos ríos maduros, ríos desarrollados, y dependemos en una gran medida del clima. Dependemos de los cambios climáticos, dependemos de la frecuencia y de la intensidad de los periodos de lluvia y seca. Y tenemos desde luego un río que corresponde a las condiciones mismas de este altiplano, que fue un gran lago que se fue rellenando de arcillas completamente impermeables, por eso nos inundamos tanto y tenemos la sensación de que tenemos más agua de la que tenemos, que no es mucha. Tenemos alrededor de 4 metros cúbicos por segundo, que es lo que nos lleva el río Bogotá en tiempos normales, que es lo que estamos utilizando el río Bogotá. Pero nosotros, el 78-79% del total de agua que consumimos en la región, lo tenemos que trasvasar desde la cuenca del río Orinoco. Estamos trayendo alrededor de 11 metros cúbicos por segundo desde la cuenca del río Orinoco para poder cumplir con las necesidades que tiene esta población de casi 11 millones de habitantes a los que les estamos dando agua. ¿Eso qué implica? Eso implica que desde luego los impactos que tenga el cambio climático van a ser durísimos sobre la provisión de agua. A eso agréguele que el desarrollo completamente desordenado e incontrolado que se ha dado en la cuenca del Teusacá nos está generando problemas también en la calidad del agua en San Rafael, que para Bogotá son costosísimos. Entregarle a Bogotá agua potable y transparente le cuesta al acueducto de Bogotá muchísimo, y cada año le está costando más porque el agua llega en condiciones mucho más difíciles. Eso se suma al hecho de que cuando usted en los municipios, en los planes de ordenamiento territorial, levanta las condiciones de restricción que casi siempre se han mantenido en los municipios para que los servicios públicos concuerden con las áreas urbanas de las ciudades, de los municipios. Cuando las restricciones se levantan y usted puede llevar
el agua a cualquier parte, lo que usted empieza a hacer es aumentar el consumo por una parte, pero generar también la destrucción de los entornos que permiten y que aseguran la disponibilidad de agua. Cuando usted utiliza el agua de esa manera, usted pone en una condición de vulnerabilidad muy peligrosa a toda la sociedad en su conjunto. Por esa razón, cuando nosotros llegamos al gobierno, empezamos un proceso de negociación con los municipios. Jamás Bogotá ha cerrado por un minuto la llave del agua a ningún municipio, ni lo piensa hacer. Perfecto. Pero dentro de los procesos que estábamos llevando adelante, sí empezamos a negociar que los contratos que se vencieron hace un tiempo de entrega del agua, los firmábamos con una cláusula que poníamos dentro del contrato que condicionaba que primero el agua la íbamos a usar dentro de planes de ordenamiento territorial que salvaran la posibilidad de que despilfarráramos el agua en las zonas rurales, en primer lugar en localización de industria y utilización de agua potable en la industria, y en segundo lugar en la localización de un tipo de vivienda que es una vivienda dispersa y una vivienda de baja densidad que consume muchísimos servicios públicos pero que no retribuyen nada a el mantenimiento ecológico de esas zonas. Esa aclaración y esa explicación me parece muy válida, pero quiero invitar a los televidentes a que participen de este conversatorio a través del hashtag Bogotá Humana Responde. Usted iba a decir algo, doctora María Mercedes. Yo quiero insistir en que ese anuncio, que de pronto suena no muy bien, pero ese anuncio es uno de los que claramente se opone a lo que venía proponiendo el gobierno del alcalde Petro y que está escrito en nuestro plan de desarrollo. Y es: vamos a evitar la construcción cada vez más alejada y sobre todo en otros municipios. Es que eso es muy grave para los hogares bogotanos y para los hogares de Soacha y de Mosquera que ya viven ahí, para los gobiernos de esos municipios, porque la capacidad financiera de impuestos, la capacidad institucional de Bogotá para proveer de colegios, de jardines infantiles, de programas sociales de protección a poblaciones, de una serie de cosas, no la tiene Soacha. Y no, hace poco inauguraron un programa de los de vivienda gratuita allá en Soacha. Y al día siguiente el alcalde estaba diciendo de Soacha: estoy gravemente preocupado porque no tengo colegios suficientes. La empresa de acueducto tiene solicitud de provisión de que le conecten agua a 100.000 viviendas que están proyectadas en esos municipios, en zonas frágiles ambientalmente y además socialmente. Bogotá, muchos municipios dicen la vivienda de interés prioritario, en mi municipio no. Bogotá todo lo contrario, Bogotá dice: quiero vivienda de interés prioritario, inclusive en el centro ampliado. Ese anuncio, que no se comprende así en la frase, en toda su dimensión, en la frase del presidente, es decir, nosotros pensamos que nuestro modelo es uno que se llama macroproyectos de interés social nacional, hacer grandes concentraciones de vivienda de interés social y prioritario en zonas rurales, prácticamente en zonas muy alejadas, dizque porque eso es más fácil, y promueve una idea de vivienda a gran escala, pero los efectos sociales de sostenibilidad de esos conjuntos de vivienda son muy complicados. Miren nomás cómo está el Transmilenio de Soacha en este momento. Pero entonces, efectivamente se persigue, entre otras cosas, que no se construya en zonas no permitidas. Pero claro, con eso, sí. Esa era una de las razones de nuestra discusión con el agua, en primer lugar. Pero vale la pena también que pensemos, tenemos el caso de Ciudad Verde en Soacha. Nosotros desde hace varios años, María Mercedes, formamos parte de un grupo de personas que nos oponíamos a eso y que siempre dijimos: Ciudad Verde no tiene las posibilidades de equipamientos para responder a una acumulación tan grande de gente en un solo lugar, una concentración de gente tan grande. Si usted va hoy a Ciudad Verde, usted ve que hay un montón de puentes hechizos sobre el río Tunjuelo, porque la gente está utilizando los servicios de Bosa del otro lado. Se tiene que pasar, tiene que permanentemente venir hacia Bosa y no va hacia Soacha. Y se convierte entonces en algo muy costoso
en términos de gobierno, en términos de atención a las comunidades, en términos de equipamientos, que cada vez muestran que ese tipo de grandes concentraciones alejadas de las áreas de oferta de empleo no funcionan. Y ahí hay algo cerca que me duele mucho, que es el humedal Tibanica. Me duele bastante. Está ahí al eso. lado, sí. Está ahí al lado. Me están Aquí- pidiendo una nueva aquí hay- pausa, doctor. aquí hay un anuncio que genera entusiasmo en los constructores, que el presidente presenta como una activación del empleo y de la economía, que va a expandir la urbanización en zonas de la sabana de Bogotá, y aparentemente eso genera alegría, pero lo que puede generar es una gran tristeza hacia el futuro, porque estamos afectando las fuentes de agua, estamos creando las condiciones para un deterioro de la calidad de agua que consume Bogotá, y creo que el anuncio debería verlo la ciudadanía con más calma y menos entusiasmo, porque puede ser muy peligroso para el Vale la futuro. pena, antes de terminar, de decir dos cosas antes de que nos vamos al... Sí. Es Al corte. que Alberto Merlano recién llegó a la gerencia del acueducto, logró que iniciáramos una cosa que se llama la mesa tripartita, donde está la gobernación, donde está el distrito y donde está la CAR. Y en esa mesa tripartita invitamos a participar algunos alcaldes que representan alcaldes de algunas de las zonas en las que estamos compartiendo el agua, y hemos venido trabajando permanentemente en la construcción de una visión compartida. Nosotros sabemos que el plan de ordenamiento de Bogotá Bogotá no se puede meter directamente en los planes de ordenamiento de los municipios, pero sí sabemos que podemos negociar con los alcaldes de los municipios una visión compartida que los lleve a corregir las equivocaciones que hemos venido cometiendo en el manejo de nuestro entorno, de manera que evitemos lo que mencionó hace un momento Jorge, que es la destrucción de cosas tan valiosas como el paisaje. El paisaje es identidad y es pertenencia. El paisaje es uno de los valores fundamentales de la construcción cultural de una sociedad y es uno de los elementos claves de esos hilos Y comunitarios. está protegido desde el punto de vista jurídico, daño a la vida de relación. Me están pidiendo una pausa, Sí, pero un 9:46 minutos. Una contradicción. El presidente dice, voy a hacer vivienda de interés social y prioritaria para Bogotá en Soacha. Eso Y en no Mosquera. se entiende. Sí. 9:47. Vamos a una nueva pausa y regresamos rápidamente. Nueve 50 minutos, regresamos aquí con los secretarios del despacho. Vamos a hablar del tema que a usted le gusta, doctora María Mercedes, pero antes de eso vamos a escuchar lo que dijo el presidente al respecto sobre las viviendas. Se va a reactivar un proyecto muy importante de 10.000 viviendas en Usme, un proyecto que estaba paralizado. ¿Esto qué implicaciones tiene? A ver, lo primero es que es el mensaje que han intentado darle a los bogotanos. Aquí no pasaba nada, todo funcionaba muy mal. En el tema de vivienda, el gobierno distrital tenía parado todo. Ese proyecto de Usme estuvo paralizado durante 3 años por una decisión del Ministerio de Ambiente, que cuando se estaba discutiendo la modificación excepcional del POT en el 2011, dijo, hay una reserva creada en el 1976, nadie le había puesto, realmente no había sido concreta como la de los cerros orientales, y ahí está la cartografía de esa reserva tiene toda su validez jurídica, administrativa, aplíquenlo. Y frenó el desarrollo de Usme, de ese proyecto del que habla el presidente. Ahora el presidente da la idea, el gobierno nacional tenía paralizado el proyecto de Usme, nosotros venimos a activarlo. El gobierno distrital. Sí, el gobierno distrital el gobierno de Bogotá tenía parado ese proyecto y llegamos nosotros a salvar a Bogotá con el destrave de ese proyecto. Paralizado. Lo tenían paralizado ellos, pero nosotros en parte redujimos la expansión en Usme, siguiendo nuestra línea de reducir la expansión, no toda, es una parte, y irnos crecientemente hacia el centro ampliado. Entonces, esa es la primera como información incorrecta que hay ahí, que
nosotros llegamos a destrabar todo lo que en Bogotá no funcionaba. Era el Ministerio de Ambiente el que tenía frenada esa zona de expansión. María Mercedes, Ahora, y eso lo supo el alcalde encargado en la reunión que tuvimos con él. Y en la que, Él sabía de esta en la que información. trabajó Ok. conmigo también. Y Yo le salieron expliqué. diciendo una cosa que no era cierta. Yo le expliqué claramente. Bueno, pero eso también es otro tema ese de pasar por encima de la autonomía municipal, del plan de desarrollo. Como un presidente dice, vamos a hacer 10.000 viviendas sin discutir con el gobierno de Bogotá, que el gobierno es un concepto amplio, que no solo son los funcionarios, sino es la ciudadanía que hay detrás. ¿Cuándo, en qué momento y por qué esas 10.000 viviendas? Bueno, Porque les como cuento. eso estaba congelado, perdón, entre tanto ha habido una discusión. Por ejemplo, ahí apareció un hallazgo arqueológico Hacia y allá hay iba. una discusión en torno a la creación de un museo de sitio o un parque arqueológico. Hay una discusión de qué tipo de vivienda hacer ahí. Y no es como que decir el presidente una vez dice, en Soacha voy a mandar a vivir a los más pobres de Bogotá, a Soacha, Mosquera y el resto de Cundinamarca. Y en Usme voy a hacer 10.000 viviendas. ¿Por qué 10.000? ¿En qué periodo 10.000? ¿Qué dice el plan de desarrollo? El plan de desarrollo tenía una gradualidad de empezar el año entrante con una porción muy acotada. E inclusive el alcalde Petro hace 15 días había establecido un compromiso para que ahí se ubicaran, porque es una zona de transición entre lo urbano y lo rural, parte de esa zona, pueblos indígenas víctimas que desean permanecer en Bogotá y están en situaciones muy complicadas de vivienda. Y el presidente dice 10.000 viviendas en grandes edificios, contrario al plan de Con desarrollo. ese tema de víctimas vamos a cerrar, pero quiero decirles que el hashtag Bogotá Humana Responde es tendencia en este momento a nivel nacional. No se están viendo. Doctor. Ardila. No, para complementar lo que está diciendo María Mercedes, de todas maneras es que nosotros hemos tenido un proceso de discusión en torno a las decisiones que se tomaron para el plan de ordenamiento territorial en esa zona y para las decisiones que se están tomando sobre las áreas de conservación arqueológica y sobre el tipo de desarrollo que podría darse en esas zonas, que se va a demorar por lo menos ese tipo de desarrollo unos 10 o 15 años. Mientras tanto, el resto de Usme debería conservarse porque es fundamental para la provisión de agua en el sur de la ciudad. Pero además todos los productos agrícolas que llegan a Corabastos desde Usme. No, Ahora, pero desde luego. el tema de víctimas. Esas 10.000 viviendas que anuncia el presidente implican que la idea del gobierno distrital, del gobierno de la Bogotá Humana, de concentrarse en el centro ampliado, precisamente un proyecto para víctimas, ¿desaparecería? ¿Ustedes cómo ven? No tanto eso, sino que para nosotros fue muy diciente que el presidente, eso ha sido una constante del gobierno nacional en estos 2 años, el tema de las víctimas no tiene la menor importancia. El presidente que está haciendo el proceso de paz ha abandonado el programa de reconocimiento de los derechos de las víctimas. Eso es un tema muy grave. El presidente dice, voy a dar 6.000 subsidios, comete también una imprecisión, efectivamente se nota que el presidente no conoce los temas del gobierno de Bogotá, ha debido dejar que lo hiciera el alcalde, tampoco los conoce, viene del Ministerio de Trabajo. Pero, digamos, el presidente comete una imprecisión que dice, voy a dar 6.000 viviendas para hogares de 1 hasta 2 salarios mínimos. Él está hablando de un programa que se llama VIPA, Vivienda para Ahorradores, que en Bogotá tenemos ya un proyecto. Y en efecto habíamos discutido que hubiera más subsidios, pero el presidente cuando dice esa frase, quien conoce el tema sabe claramente que el presidente está diciendo no habrá subsidios para víctimas en Bogotá, porque si lo tuviera como una prioridad hubieras dicho claramente víctimas, subsidios para víctimas, viviendas para víctimas. Desde el 20 de enero yo radiqué una carta en el despacho del ministro de Vivienda y le dije, ministro, dígame dónde, cómo, cuáles son los recursos del 2014 para los programas de víctimas en Bogotá. Y el ministro el día de hoy no me ha contestado mi solicitud. Y el presidente dice, no son nuestra prioridad las víctimas. Y eso es muy grave porque nosotros tenemos 40.000 viviendas para víctimas en el plan de desarrollo. Se nos ha criticado mucho porque hemos avanzado poco, pero es que el gobierno nacional al día de hoy ha dado
subsidio solo para 4.200 viviendas de víctimas. ¿Dónde están las demás? El presidente dio un anuncio muy complicado. No nos interesan como prioridad las víctimas. Y de hecho, de las reuniones que yo tuve la oportunidad de participar en varias de las reuniones con el ministro Pardo, que realmente lo único que quería era sacar información para prepararlo de hoy, y creo que la reunión donde menos interés mostró fue en la reunión de víctimas. Doctor Jorge Rojas, nos queda un minuto. No, yo solo quiero, porque me parece que está claro el tema de víctimas, decirle a la ciudadanía que Bogotá no está al garete, que esta ciudad tiene un equipo de gobierno que sabe, coherente, con capacidad de gerencia y capacidad de ejecución, que este es el año más importante de realizaciones de la Bogotá humana, porque primero ordenamos la casa después de tanta corrupción y desinstitucionalización, y después organizamos el plan de desarrollo para empezar a ejecutar como lo estamos haciendo ahora con resultados efectivos. Lo que pasa es que hay personas que piensan que una ciudad que se desarrolla es porque tiene autopistas, porque tiene ladrillo, porque tiene cemento, y esta Bogotá humana ha pensado básicamente es en la gente, en el ser humano, en los derechos sociales. No van a medir en ladrillos ni en cemento, pero sí se va a medir en calidad de atención a la niñez, a la infancia, en la educación, en la cultura. Así es que esta ciudad que disminuye la pobreza, que disminuye el desempleo, esta ciudad que avanza en la igualdad social, no necesita una intervención del gobierno nacional. La necesita Buenaventura, el Casanare, Chocó. Pero aquí lo que necesitamos es que se respete la autonomía, se respete el plan de desarrollo y se respete la decisión de Bogotá Humana de hacer todo el esfuerzo por la gente, por el ser humano, por la dignidad y por sus derechos. 10 de la noche, nos vamos. Doctor, 10 segundos, no tengo más tiempo. El hecho de que nosotros hemos venido trabajando como equipo se manifiesta y se muestra como equipo, el equipo de Bogotá, y que hemos hecho un esfuerzo muy grande para hacer una reconstrucción, una reconstitución del tejido institucional de la ciudad que estaba deshecho. Hoy lo tenemos completamente armado, y este tipo de acciones completamente dispersas lo que hacen es destruir todo lo que nosotros trabajamos durante 2 años en construir. Los 3 invitados de hoy, amables televidentes, ocuparán sus carteras, sus secretarías hasta el próximo 1 de abril. Han anunciado su renuncia, al igual que otros secretarios. Queríamos en Canal Capital escucharlos, que ustedes saquen sus propias conclusiones. Y ahí tienen, este es el canal de la televisión pública, el Canal Capital, el canal de los derechos humanos, y por eso hemos abierto este espacio. Muchas gracias por participar con nosotros esta noche. Los dejo con Crónicas de un Sueño, años 90. Una feliz noche para todos. Especial Noticias Capital. El gabinete le responde al presidente.